sorpresitas en cuanto a cómo estamos acostumbrados a presentar las clases, a las lógicas y las dinámicas de trabajo que hemos venido presenciando tanto en la primera clase como en la segunda, así de que ahí vamos a estar atentos a esos cambios y a adaptarnos y a repensarnos en esto de cuáles son las mejores posibilidades para presentar, primero, estas nuevas formas de trabajo y segundo, estas formas de trabajo que también se vinculan con la virtualidad, con estares distintos, con formas de estar distintas. Les agradecemos la participación, sabemos que no es fácil estar a las 3 de la tarde en clase, ahí se juegan varios factores, está el frío y el viento, y entonces es como agradecemos desde ese lugar la participación. Como siempre, el chat está disponible para cualquier comentario, para cualquier participación. Si quieren levantar la voz y la mano y preguntarnos, comentar, también son todos los aportes bienvenidos. Y seguramente la asistencia está circulando ahí varias veces. Vamos a subir el link de asistencias. No se olviden de pedirla o si la necesitan de completarla, ¿sí? En este momento estamos pensando y repensando para esta clase una parte importante de lo que nosotros denominamos la planificación curricular, ¿sí? La PCA, ¿sí? En esta clase, como bien lo había anticipado Sabrina y Marga, le mandamos un saludo a Marga que no está, pero ya va a venir, que va a estar en consonancia esa clase con estas nuevas miradas acerca de la planificación áulica en principio y con la planificación y la organización institucional también, ¿sí? Entonces, entramos de lleno a estas propuestas a partir de una primera reflexión acerca de lo que consideramos una PCA, ¿no? Una planificación curricular áulica que forma parte de los lineamientos del diseño curricular, ¿sí? Y son formas nuevas, o no tan nuevas, quizás ya las ejercemos, de imaginar la articulación del trabajo del área con la realidad de la escuela, ¿sí? Entonces, ponernos a pensar cómo diseñamos las instancias de planificación en los comienzos de cada ciclo, cómo partimos de esta idea de fragmentariedad que a veces tenemos dentro de las escuelas, compartimentado a través de disciplinas, ¿no? ¿Cómo puede esta lógica fragmentaria a una lógica de planificación colectiva realizada por los mismos miembros del área? ¿Sí? ¿Podemos poner la primer placa, Susi? Por favor. En esa lógica, sí presentamos esta forma de organización de la PCA, ¿sí? Que tiene en común varios elementos con cuestiones que veníamos pensando, que veníamos analizando, pero que a través de distintas resoluciones denominamos también, vamos a denominar también o vamos a hacer entrar en juego a determinadas regulaciones políticas o pedagógicas. Pero antes de entrar en esa pequeña charla, en esa pequeña explicación, pensemos, ¿no?, que estas nuevas formas de construir la planificación de manera conjunta, mediada a través de las distintas disciplinas del área, está destinada a favorecer acuerdos y tomar decisiones para el desarrollo de un trayecto común, ¿sí? Entonces, desde este lugar, volvemos a repensar el trabajo docente en clave con el diseño curricular que nos presentan formas nuevas que direccionan y organizan las decisiones en el espacio escolar, ¿sí? En este sentido, después de sancionadas las resoluciones 1463 y 1673, que dan forma y dan un marco regulatorio a la implementación de este diseño curricular para las escuelas secundarias de Neuquén, se organizan diversas comisiones de trabajo que buscan de manera conjunta y colaborativa construir los caminos necesarios para esta implementación, ¿sí? De acuerdo con estas coordenadas, se crea lo que nosotros denominamos regulaciones político-pedagógicas o para los amigos RPP, ¿sí? En este contexto de regulaciones político-pedagógicas se generan esfuerzos, se aunan miradas para
generar un marco de reglas. Esto de reglas no nos gusta mucho, pero en realidad son formas de organización que tienen en su lógica de articulación el trabajo colectivo y por consenso. Es decir, cómo hay un marco regulatorio que propicia en el trabajo y en la tarea docente trabajar a partir de políticas consensuadas, colectivas y continuas, tanto para nuestros docentes como para nuestros estudiantes. En este sentido, regulaciones político-pedagógicas construyen marcos de reflexión crítica que permean a lo largo de toda nuestra trayectoria escolar el tránsito y la habitabilidad en la escuela. ¿Sí? Eso es muy importante, son nuevas formas de habitar las escuelas. Para que este recorrido sea el eje de las lógicas punitivistas y meritocráticas y burocráticas y tenga un carácter mucho más participativo, más democrático y que tiene que ver con otros tránsitos dentro de las escuelas, ¿sí? ¿Qué implican estas nuevas, estos nuevos marcos, estas nuevas reglas, que a nombre de más elegante le decimos así, pero en realidad porque nos orientan, son orientativas del trabajo docente? Por un lado, implican una apropiación situada de los enfoques teóricos, perspectivas y principios político-pedagógicos del diseño curricular. Por otro lado, tienen como objetivo orientar las prácticas y direccionadas a los contextos sociogeográficos de la escuela en la que forman, de la que son parte de estas regulaciones, ¿sí? Cada regulación político-pedagógica no puede dejar de tener en cuenta el contexto sociogeográfico en el que está inserta esa escuela, ¿sí? Por eso son consensuadas, por eso se construyen también desde las mismas comunidades educativas. Las regulaciones político-pedagógicas también son conseguidas como un marco, un proceso social de producción de estos consensos, de estas reglas, de estos marcos de convivencia, que en su matriz y en su origen están en consonancia con lo que propone el diseño curricular, ¿sí? En sus fundamentos y en sus aproximaciones en relación al buen vivir, ¿no? Las regulaciones político-pedagógicas también son prescripciones en tanto orientan las prácticas pedagógicas escolares para la concreción del hecho educativo. No solamente se organizan en torno al acontecer de lo que puede pasar en una escuela, teniendo en cuenta las coordinaciones directivas, las coordinaciones pedagógicas, también teniendo en cuenta el trabajo de los auxiliares de servicio, de los preceptores, ¿sí? Garantizan un fluir y una construcción colectiva tanto al interior del aula como en el marco institucional de la comunidad educativa, ¿sí? Y en ese sentido, estas regulaciones son dinámicas, crean realidades en las que los estudiantes son percibidos como sujetos de derechos y son sensibles a la diversidad, ¿sí? Entonces, regulaciones, esta comisión. Esta comisión, no me salía este equipo de trabajo, gracias Carol, este equipo de trabajo considera que los principios políticos pedagógicos de obligatoriedad, gratuidad, laicidad, igualdad, universalidad e interculturalidad, tanto como la inclusión educativa, son garantes de la justicia curricular y de la habitabilidad en la escuela, ¿sí? Ese es su objetivo final, su objetivo último, es la justicia curricular, entendiendo como la accesibilidad y la habitabilidad de las escuelas. Bajo estas matrices de sentido, el diseño curricular resuelve así situaciones ancladas en regímenes académicos actuales o anteriores, depende de la realidad de la escuela, de carácter punitivista y burocrático, ¿no? Esto de las amonestaciones, las sanciones, el quedarse libre, ¿sí? Cuestiones que tendrían que ver con lógicas instauradas dentro de las escuelas que ya son obsoletas hoy en día, pero que de alguna forma tenían una representación negativa para los estudiantes y para los docentes que habitábamos las escuelas, ¿sí? Entonces, ahora bajo estas nuevas regulaciones es posible imaginar espacios en donde la escuela adquiere nuevos compromisos, de manera que estos se convierten en realidades donde
la construcción epistémica, filosófica y ética que vamos a hacer, genera también, además de conocimientos nuevas formas de estar dentro de las escuelas. Y a esto nosotros llamamos acciones transformadoras, ¿no? Así, de esta manera, buscamos a modo marcas metodológicas, de construcciones de metodologías que puedan estar en consonancia con estos planteos filosóficos, epistémicos, políticos, de las regulaciones político-pedagógicas, a partir de una paulatina implementación del diseño curricular, que se espera que los estudiantes y docentes que por diversos motivos transitan las escuelas de la provincia encuentren códigos comunes de trabajo colaborativo que permitan el intercambio de escuela a escuela. Y en este sentido nos permitimos algunas observaciones con respecto a cómo considerábamos las escuelas anteriormente, ¿no? A veces pensamos las escuelas como fronteras, como lugares en donde una escuela o la realidad de una escuela tiene poco que ver con lo que pasa en otros lugares, ¿no? O la realidad de una escuela parece una isla frente a otra escuela que también es una isla y nosotros trabajamos en 3 islas distintas. Entonces, ¿cómo convertimos eso que antes era una frontera, esa realidad, que cada escuela tenía sus propias regulaciones, sus propias formas de entender el mundo, en itinerarios más comunes, ¿sí? Y desde ahí plantear fronteras más porosas frente a esta diversidad, ¿sí? En este sentido, las planificaciones de área, ahí vamos a las planificaciones de área, tienen una visión, ¿sí? Que está regida por movimientos, para imaginar una planificación como si fuera un mapa posible, como si fuéramos a dibujar recorridos nuevos, ¿no? Entonces, nuestra planificación ya no es una cuestión estancada en los papeles. Próxima ¿Sí? placa, Susana, porfa. Bueno, ahí está. Gracias, Caro. Nuestras posibilidades, ¿sí? de concreción de las planificaciones ya no son esas estructuras, de esas planificaciones que eran pedidas a principio del año, fragmentarias, que quedaban ahí, que eran inmutables, que no podían o no eran el reflejo de lo que realmente acontecía en el aula, de los proyectos que se iban gestando a través del año o el ciclo lectivo en el que estábamos trabajando, y se convertían en un insumo de asesorías, imaginamos en principio, y de equipos directivos después, cuando sabemos a veces en la práctica que quedan en una carpetita y de ahí no se mueven, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas planificaciones se convierten en elementos más dinámicos, en elementos que tienen que ver con propuestas fluidas de articulación con el conocimiento y con la escuela, ¿no? Esta doble ida, ¿no? La planificación tiene que servir tanto para el trabajo áulico cotidiano como para que ese mismo trabajo, para que el espacio que se genera en ese trabajo áulico llegue a las escuelas, llegue a todas las dimensiones que implica el ser y estar en la escuela. Como toda planificación, esta reedición de la planificación, ahora colectiva, ya no es el trabajo de unos pocos, de una disciplina, sino que es una construcción arial, inserta en otra planificación más compleja, que es la planificación que seguramente va a existir como institución, sigue hipótesis de trabajos, sigue instrumentos didácticos que se revisan en su devenir, en su construcción, y en cada inicio de ciclo lectivo, lejos de volverse una exigencia burocrática, debe volverse una exigencia ética individual y colectiva. El mapa que nosotros diseñamos a principio del ciclo lectivo no es solamente una mera declaración de intenciones, se convierte en una herramienta y en una bandera ética individual y colectiva que va a estar presente en cada momento que nosotros trabajemos colectivamente con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros. Que lejos de quedarnos en fórmulas conceptuales y metodológicas, está más cerca de otros docentes y del trabajo que hacen otros docentes en las escuelas, ¿sí? Volviendo a esta lógica de convertir las escuelas en lugares menos infranqueables, con menos espacios para las fronteras, ¿no?
en este intercambio disciplinar acompañado, ¿no? Colectivo. Y es así que nos volvemos a preguntar, ¿no? Siguiendo las lógicas de las charlas anteriores, tanto de Damián y Susi como de Marga y Sabri, la clase pasada, es cómo podemos revitalizar las prácticas docentes. ¿Qué prácticas suceden en estas escuelas que generan vitalidad a las propuestas y a la construcción comunitaria del conocimiento? ¿Sí? ¿Qué otras propuestas podemos ensayar? Y para responder esa pregunta, vamos a trabajar ahora sí con la plaquita acerca de qué componentes tiene esta PCA, ¿no? ¿Qué partes? Por un lado tiene una fundamentación de área, ¿sí? En donde se va a transmitir los lineamientos y la fundamentación inspiradas en el diseño curricular, ancladas fuertemente en los principios del diseño curricular, ¿sí? Entramadas desde esa lectura, desde esa interpretación, y a la vez entramadas con las perspectivas que se propiciarán a partir de determinadas decisiones que tomemos. Una de esas decisiones, seguramente lo tenemos establecido desde la primera clase, es la construcción de enunciados problemáticos, ¿sí? Y ahí, desde esa lógica, van a surgir los propósitos que van a orientar nuestras prácticas como finalidades formativas, con intenciones educativas, que configuran el para qué estoy enseñando, ¿sí? Los núcleos áreales y los nudos disciplinares, que seleccionan aquellos que motivarán y darán orientaciones didácticas y generar un tramado con los conocimientos disciplinares. O sea, que con nuestros núcleos y nuestros núcleos áreales y nudos disciplinares, aunados a las perspectivas que nosotros ya sabemos que funcionan como nuestras cajas de herramientas, podemos problematizar o construir conocimientos nuevos. La selección de conocimientos y saberes por ciclos, por un lado, tanto para primero y segundo como para el tercero interciclo, también, ¿no? De esta gradualidad complejizada, de esta forma creciente y espiralada de presentar los conocimientos. Después, la construcción metodológica, tener en cuenta qué dimensiones vamos a reconocer, considerando que nosotros somos artesanos como docentes transformadores y artesanos de nuestras propias prácticas. Entonces, ¿desde qué lugar sí podemos establecer? Uy, se me alteró el perro. ¿Desde qué lugar podemos establecer? Me dan un segundito que lo saco y seguimos. Bueno, ahí en el chat vimos algo acerca de planificación espiralada. No queríamos contestar ahora porque, bueno, después vamos a desarrollar algunos temas relacionados. Así que, bueno, les pedimos un poco de paciencia, de espera. Sí, se me alteró el picho y vieron cuando el picho manda, el picho manda. Así que seguíamos con esta complejidad que daba la construcción metodológica, ¿sí? Que nosotros siempre la consideramos en términos de una propuesta de taller, ¿sí? Y taller usándolo en el sentido de esto, si somos artesanos, ¿dónde vamos a construir nuestras prácticas? En los espacios de taller, donde generamos una atmósfera, donde problematizamos algunas construcciones para evitar repeticiones de definiciones, para evitar concepciones caducas y pasatistas de educación, ¿sí? Si no, tenemos que pensar en, bueno, a ver cómo construimos, cómo moldeamos formas nuevas de intervención y de mediación docente y a la vez con qué potencias las sostenemos, ¿no? Desde ese lugar también pondremos en diálogos los diferentes lenguajes que articulan el área, ¿sí? Que esto es una propuesta didáctica que como área militamos, a ver cómo entran los diferentes lenguajes del área y también las diferentes áreas que van a estar dentro de las escuelas a dialogar entre sí, ¿sí? Una de estas es incluirlas dentro de nuestras planificaciones. Y otra también muy importante es la que se va a generar a partir de los itinerarios de área, ¿sí? Estos itinerarios de área son dispositivos políticos pedagógicos que como instrumento organizan y crean a la manera de una agenda
que... Estoy abajo, enfrente, en la casa. Ahí. Enfrente. ¿Hay algún aporte, alguna cuestión? No. Sí, seguimos entonces. Entonces, este itinerario de área, que forma parte de que está dentro e inserta dentro de nuestra planificación, funciona a modo de agenda donde expondremos y visibilizaremos la cantidad de reuniones necesarias para generar una planificación, los tiempos necesarios y flexibles a las contingencias para llevar una tarea o un recorrido áulico, cuáles van a ser los espacios de articulación con otros lenguajes y con otras áreas de conocimiento dentro de la escuela, ¿sí? Y tendrán en cuenta esos espacios de articulación y esos espacios de encuentro para construir esta planificación. Por último, y no menos importante, es la revisión crítica o lo que nosotros entendíamos o lo entendemos todavía como evaluación. Cómo el proceso de evaluación acompaña todos estos proyectos y todas estas selecciones en tanto materiales, en tanto recursos, en tanto proyectos para acompañar la tarea docente, ¿no? ¿De qué sirve y qué valor o qué mirada va a tener estos procesos de evaluación ahora denominados revisión crítica, que tienen cuya intención no es que cambiemos el nombre y que quede bonito como nombre, sino que en realidad la intención es, en esto de revisión crítica, de qué manera acompañamos los procesos de enseñanza y aprendizaje en el gesto o en la acción de aprender, ¿sí? No en tanto en los resultados, sino en cómo acompañamos que nuestros estudiantes se genere esta acción de aprender, ¿no? Esta acción, ¿sí? De llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Y cómo también se generan en este contexto instancias de sociabilización de determinadas producciones, de circulación de estas mismas producciones y cómo estos son posibles y son formas otras de organización de estos procesos de evaluación. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado la revisión crítica, por un otro lado los itinerarios que van a ser necesarios de concretar y de revisar para la tarea docente, y también, y por último, la bibliografía, ¿no? ¿Qué bibliografía, qué recursos, qué maneras, qué fundamentos teóricos, prácticos dan cuenta de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cómo se comparten, de qué manera circulan, cómo se llega a esos materiales, a esos recursos, a esas recursividades, va a charlar después Carol. Y en ese sentido es que pensamos que esta propuesta de PCA es mucho más abarcativa, implica un trabajo colectivo y por lo tanto requiere de otra conciencia y de otra disponibilidad para planificar un ciclo lectivo o los procesos que puede llevar adelante el área, ¿sí? Y en este sentido, y para pensar los procesos que se van a llevar a cabo delante del área, nos empezamos un segundo momento de reflexión. Yo sé que es mucha información, ya va a decantar en cuestiones más prácticas, si se quiere, pero en esta cantidad de información es importante para articular con lo que es la novedad de este diseño, o no tan novedad, porque hay algunas escuelas que lo ensayan y lo ejercitan hace un tiempo, que son los espacios pedagógicos articulados o los EPA, ¿sí? Que es ese momento en que docentes de diversas disciplinas confluyen en el aula, ¿sí? Los EPA son tenidos en cuenta en el diseño curricular, en la resolución 1463, y que da pie e inicio, es una forma de manifestar y visibilizar el trabajo colaborativo entre docentes, ¿sí? Este trabajo colaborativo tiene como propósito llegar al estudiantado de manera articulada para mostrar los puentes, ¿sí? Y los diálogos que se ejercen entre disciplinas, considerando la mirada holística que tiene el conocimiento y la construcción del conocimiento, ¿sí? Y desde ese sentido y desde ese lugar abogamos por unos EPAs que aborden temáticas problematizadoras
que incluyan mediaciones didácticas que generen un posicionamiento político-pedagógico, tanto en los docentes, en principios que comparten ese EPA, como que después puedan ser transmitidos a nuestros estudiantes, o por lo menos compartir o mostrar o visibilizar algunas miradas, ¿sí? ¿Para qué? Para desnaturalizar antiguas prácticas, antiguas concepciones acerca del conocimiento, ¿sí? Y aportar fluidez y dinámicas a conocimientos que se consideraban legitimados o muy museificados, en el sentido que eran muy estructurados, y que en realidad estas formas de entender la escuela, el trabajo del aula, los conocimientos, tiende a ser más fluida, más dinámica y compartida, ¿sí? Desde ese lugar les vamos a proponer, y es lo que es la propuesta para la clase de hoy, un itinerario de EPA, ¿sí? Estos itinerarios son recreaciones nuestras, propias de nuestra área de trabajo, propias de nuestros desafíos que como equipo de coformación nos enfrentamos, y queremos, con todas sus complejidades y con todas sus posibilidades también, queremos ofrecer a este proceso de coformación. Entonces, vamos a empezar con estas 3 propuestas hoy, y ahí está lo novedoso. Como no queríamos que fuera una sumatoria de propuestas ni invisibilizar disciplinas que emergen en este nuevo diseño curricular, como es danza, queríamos que las disciplinas que aparecen en la currícula como nuevas, como que si bien hay experiencias en las escuelas, no forman parte del cotidiano de la mayoría de las escuelas públicas de Neuquén, que estén dentro de las currículas, ver cómo organizar el trabajo docente a partir de estos nuevos desafíos y estas nuevas posibilidades también que nos ofrece, por ejemplo, pensar una articulación entre lengua, literatura y danza, ¿sí? Y en esa posibilidad, y ahí es la clase de hoy, que va a ser esta posibilidad, ¿no? Ya el lunes hablaremos de otras propuestas y están todos invitados si quieren participar de las propuestas del lunes, que van a ser artes visuales y teatro y lenguas, otras y música, porque en aras de no desmerecer y presentar a danza como nuevos compañeros en estas nuevas habitabilidades de la escuela, proponemos este espacio de EPA. Carol ahora nos va a introducir en la propuesta, vamos a estar charlando ahí qué posibilidades hay entre lengua, literatura y danza, y después vamos a hacer los comentarios de cómo presentaríamos los otros EPAs, tanto el de lenguas otras como de música y de artes visuales y teatro. Bueno, ¿podés regresar un instante a la placa anterior, por favor? Bueno, buenas tardes. En esta placa nosotros proponemos que el itinerario de EPA, los 3 EPAs que vamos a presentar entre hoy y el lunes, son itinerarios que se van a realizar en 3 clases. Las clases, los dos profes comparten la clase en esos 80 minutos en su totalidad. Y tenemos como temática común justamente estas problemáticas que venimos trabajando desde el primer encuentro, que son las desigualdades y violencias postuladas y generadas de la monocultura occidental y patriarcal, y la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa, Susana, porfa, que es la nuestra ya, el EPA de lengua y literatura y danza. Como antes de poder empezar a hablar de un EPA entre estas 2 disciplinas, por ahí conviene pensar, reflexionar, a ver si realmente puede existir un verdadero, una relación dialógica horizontal entre estas 2 disciplinas, siendo que históricamente danza ha sido marginada de la escuela media. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los profes tenemos algún conocimiento, ya sea porque lo hemos estudiado cuando hicimos el colegio secundario o también cuando hicimos el nivel primario, o ya sea porque hemos compartido con compañeros profes
de artes visuales o de música, tenemos contacto con estas disciplinas artísticas y con la lectoescritura, la forma de narrar, que sabemos lo que es un cuento, una novela, cómo las abordamos, qué es el género lírico, en fin. En cambio, en danzas no existe tal alfabetización. Ha estado marginada en el nivel secundario porque la danza está como marginada culturalmente. Incluso hablamos siempre de los 5 sentidos y no hablamos de los sentidos kinestésicos o motrices, que son sentidos que son de la práctica de danzas, hasta ese punto. Aparte tiene una serie de estigmatizaciones negativas y estereotipos negativos, ¿no? Que la danza no es para todos, que la danza no la miro porque no la entiendo, que la danza es solamente para determinado género o determinada para mujeres o determinadas masculinidades, que es para determinada clase, ¿no? Hay un montón de estereotipos negativos alrededor y eso hace que sea difícil establecer una relación dialógica horizontal. Y la idea es que para un EPA no exista una disciplina por encima de otra, ¿no? Que todo lo que estuvimos mencionando dentro de la decolonialidad, que no exista una cultura por encima de otra y una cultura subalterna. Entonces, se nos ocurría poder contar un poquitito acerca de cómo se lee la danza, porque la danza también dice, la danza también escribe, ¿sí? Porque tiene como todo lenguaje, igual que lengua y literatura, igual que música, igual que artes visuales, igual que teatro, tiene sus códigos de percepción. Y bueno, ¿cuáles son estos códigos de percepción de la danza? Aunque sea como para poder empezar a leerla, ¿no? Como para poder revertir esta falta de ejercicio cultural, social, histórico, y esta falta de ejercicio en habitarla a la danza, ¿sí? No solamente queremos habitar otra escuela, sino también otras interdisciplinariedades. Bueno, para decodificar el lenguaje de la danza podemos empezar por decodificar su discurso. Si definimos la danza brevemente, ¿qué es lo que hay que leer? Hay que leer la corporeidad en movimiento a través del tiempo, del espacio, con la transformación de la forma y la energía, con finalidad artística y situada. Cuando nos referimos a situado, nos referimos a una ubicación geopolítica que no es una ubicación geográfica dentro del mapa, sino a la manera que la define Katherine Walsh, es una ubicación también en los espacios históricos, sociales, culturales, discursivos e imaginados. Entonces, bueno, hagámosle otra ubicación geopolítica a la danza. Bien, entonces, ¿cómo nos acercamos? Lengua y literatura y danza. Aunque cueste creerlo, la lengua y la literatura tienen mucho de movimiento y mucho de danza. Vamos a hacer como un entramado entre cómo se van a ir dando estas 3 clases en este itinerario de EPA. Lo vamos a entramar también en cómo se van sucediendo las palabras para conformar significación y sentido, ¿sí? Para ver si podemos con eso armar un cómo sí la danza. Y es que las palabras van adquiriendo su significado y luego su sentido a medida que se las contrastas con las anteriores, igual que las clases. Y luego el sentido adquirido se va modificando con las siguientes palabras o las siguientes clases. Y esto es toda una danza ya en sí. También las palabras que nosotros podemos leer, los textos que podemos leer, tienen un movimiento a través del tiempo y de una espacialidad en las que se leen o en las que se dicen,
Y también incluyen la danza, o sea, el ritmo, el fraseo, los tiempos que el autor nos hace practicar, ¿sí? Nos hace experimentar. También los personajes de las novelas se desplazan, ¿sí? Van de un lado hacia otro, geográfico o dentro de la casa, se describen minuciosamente sus danzas gestuales, ¿sí? Danzas gestuales de los personajes. Y bueno, digamos, ya un poquito hablando ya desde la composición en danza, les bailarines, les performers, también escribimos un montón. Por ejemplo, en la composición, cuando se está componiendo una práctica de danza, una obra, le directore o le coreógrafe hacen, como hacemos en la mayoría de las clases, a través de preguntas, tratan de disparar interrogantes a los bailarines que el bailarín anota en el cuaderno, porque los bailarines vamos con el cuaderno y la lapicera de un lado para otro. Todo el tiempo lo tenemos a mano. Entonces, eso da lugar, eso que se anota, da lugar a ideas, esas ideas se ponen en acción dancística, y luego lo que sale es registrado a su vez por el performer, el bailarín, en el cuaderno, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver también porque nosotros sabemos que la acción, al volverse letra, trasciende el nivel de sensación difusa, ¿sí? Así que qué importante que es para la danza la escritura, poder escribir y escribir procesos y relatos. Entonces, por ahí, Susana, podemos pasar a la placa siguiente. Y mientras tanto, por ahí también poder señalar qué posibles diferencias de encuentro hay entre ambos lenguajes y que tiene que ver con los canales. El canal de la danza es motriz, kinestésico, visual, y el canal de la lengua y de la escritura es vocal y gráfico, ¿sí? Y también otra diferencia puede ser las dimensiones en que se mueven cada una. La escritura se mueve en una dimensión espacial lineal, y también en una dimensión de tiempo lineal cuando yo leo o cuando escribo. En cambio, la danza, además de la dimensión temporal, tiene 3 dimensiones espaciales. 3, ¿sí? Bien, ahora sí, con esta placa vamos a ver cómo realmente pueden, lo vamos a ver acá en acción, cómo confluyen, cómo pueden dialogar las dos disciplinas. En el texto superior es desde la escritura, ¿no? Dolores Ponce dice, bueno, el texto es cuestión de energías que fluyen, se detienen a veces hasta atascarse, se suspenden, bullen. Son todas calidades y cualidades de movimiento de la danza, ¿sí? Lo mismo hacen las palabras, lo mismo hace el texto. Al pie de la diapo van a ver este comentario que nos preguntamos, que es casi la pregunta recursiva de todos los intérpretes y coreógrafos y todos los que nos dedicamos a la danza, y es, ¿cómo voy a bailar la poesía? ¿Cómo conectarle a esta corporeidad la voluntad de la poesía? Y aquí el poema de amor de Maki Corbalán, que nos pasó Sabrina, lo resume. Dice, una danza el amor, en la que cambia la coreografía a cada paso. No hay certezas con los años. Las figuras se aprenden en la práctica, aunque nunca han variado. No es preciso entender, solo copiar la regularidad de su dibujo. Hacer lo que todos, mantenerse en movimiento. Pasamos ahora sí a la siguiente placa, Susana. Ya por lo menos hicimos intentamos un acercamiento entre ambos lenguajes. Y bueno, les vamos a comentar en algunos de los conocimientos y saberes que ambos lenguajes, ¿sí? Danza y lengua y literatura, vamos a poner en práctica en este EPA de itinerario de 3 clases.
Entonces, intercambio dialógico, ritmo, fraseo y musicalidad del lenguaje, empleo de recursos verbales y no verbales, la interpretación como construcción de la intencionalidad significativa del acto enunciativo discursivo, inscripta en los textos y danzas en relación con sus contextos. Relatos del yo, selección léxica, selección de formas en movimiento. Construcción, o sea, el léxico en lengua y literatura, formas de movimiento en danza. Construcción y roles de los personajes dentro del mundo ficcional. La transformación y el cambio como parte constitutiva de los relatos. Estrategias retóricas, secuencias. El análisis metacognitivo, que supone la reflexión y toma de conciencia de lo que se está aprendiendo en el momento en que se está aprendiendo y de cómo se está haciendo. Prácticas y procesos de oralidad, intercambio ético y dialógico, fundamentado desde la experimentación y la investigación. Pasamos a la siguiente placa. Gracias. Entonces, itinerario de EPA de lengua y literatura con danza. Relato de prácticas en un itinerario de 3 clases. Nosotros, para echar a rodar, a poner a rodar la rueda, nos hacemos esta pregunta, recurso posibilitador, le hacemos a este itinerario. ¿Qué metáforas, posibilidades del lenguaje poético en relación a las problemáticas complejas seleccionadas nos posibilita el viento? ¿Sí? Con el que empezamos, con esa escucha que empezamos el encuentro de hoy. Bien, clase de 80 minutos, profesores de ambas disciplinas, siendo a la vez educador y educando en la misma clase, y este itinerario está pensado para mediados o fin de cuatrimestre, porque entendemos que ya nos dimos un tiempo para poder haber construido el lenguaje en la danza y en lengua y literatura. Bien, pasamos a la siguiente diapo, porfa. Bien, primera clase. Entonces, iniciamos escuchando y mirando la literatura. Lo que vamos a ver es Las mujeres y el viento, de Liliana Ancalao, es una versión animada. Voy a compartir ahora. Me esperan un segundito que voy a compartir el video. Él siempre va a volver. Me previno la griega traduciendo la borra del café. Y me hablaba de un hombre. Yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve. Pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores. Se desafina la casa, la memoria se astilla. Y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya. En unos días, unas semanas, vaya a saber con el cambio de luna. Dejo de compartir, voy diciendo en voz alta lo que hago, porque me lleva el tiempito. Bien, entonces, luego de ver este video, nosotros reflexionamos y construimos. ¿Cuáles son los temas del poema? ¿Qué efecto genera? ¿Cómo
describirías a la voz narrativa del poema. Y luego podemos ver un video de danza donde se van a poner en práctica algunos conocimientos y saberes, pero antes de verlo les voy a pedir a todos, yo ya me estoy preparando, que por favor habiliten sus cámaras para hacer un pequeño ejercicio práctico en el que no van a tener que mirarme, solo escucharme. Yo también lo voy a hacer. Es solo para que nos encontremos un poco con esto que vamos a ver luego en el video, ¿sí? Así que, por favor, habiliten sus cámaras y les pedimos que se salgan de la silla, que se pongan de pie, ¿sí? Y que cierren los ojos y vayan escuchando lo que les digo. Bueno, aquellos que no puedan habilitar la cámara, bueno, entendemos que hay algunas cuestiones a veces de conexión, de conectividad que no lo hacen posible, pero los que puedan habilitarlas, porfa, así compartimos este momento. También los compañeros del área también lo van a hacer. Van a hacer la práctica. Entonces, nos ponemos de pie, tratando que los pies estén paralelos, uno con el otro, paralelos como las vías del tren, ¿sí? Nos ponemos de pie, si podemos cerrar los ojos, si no nos mareamos con eso, mejor, si no pueden dejar los ojos abiertos, y empezamos a tomar conciencia de el entorno, el contexto. El que nos están brindando los sentidos. Tomamos conciencia del lugar donde estamos, ya sea la sala, la cocina, la habitación. Prestamos atención a los olores que hay en este lugar, prestamos atención a los sonidos que hay, a las temperaturas que nos atraviesan, ¿no? Puede ser que en algún lugar del cuerpo sintamos más calor y en otro más frío. Los vamos registrando. Sentimos si en algún lugar del cuerpo corre alguna brisa, sentimos el contacto de las vestimentas, de la ropa, con la piel, que es distinto a través de la piel de todo el cuerpo, que es tan amplia, ¿no? Y registra tantas cosas a la vez. Esto que estamos haciendo es empezar a prestar atención a la sensibilidad superficial o termalgesia, ¿sí? A partir de esto vamos generando una concentración para empezar a abrir este espacio del silencio, ¿sí? El silencio previo a cada lenguaje, este silencio del que habla Gruner en este texto que ya compartimos, ¿sí? Acerca del arte o la otra comunicación. Entonces, abrimos espacio a este silencio que da paso al secreto, al espacio de lo sagrado, ¿sí? Y este espacio secreto y este silencio nos va a permitir sentir la planta de los pies, ¿sí? La planta de los pies que está en contacto o con el piso si están descalzos, o con la media, o con la zapatilla, o con el mocasín, o con la pantufla, con lo que sea. Entonces, este contacto con los apoyos, ¿sí? Lo vamos a ir probando y vamos a distribuir el peso de todo el cuerpo distintamente en los pies. Vamos a probar llevar todo el peso del cuerpo hacia los talones, ¿sí? Que todo el cuerpo pese ahí y se libere de peso la punta de los pies. Vamos a ir hacia la mitad de los pies y vamos a ver que esto significa trasladar la cadera, los hombros, incluso la cabeza. Vamos a ir a la puntita de los pies. Quitamos el peso de los talones y vamos a la puntita de los pies. Y vamos a registrar que esto incluye también mover la cadera, el torso, los hombros, los brazos, la cabeza. Y vamos a ir yendo de un lado a otro hasta encontrarnos, ¿sí? Hasta tratar de dejar el peso del pie, del cuerpo, en la parte de los pies que nosotros llamamos metatarsos, anatómicamente le llamamos metatarso, que no es el arco del pie, ni tampoco
el talón, ni tampoco los dedos, sino el espacio que hay entre el arco, entre el empeine del arco, perdón, y los dedos. Y ahí tratamos de llevar la cadera y tratamos de llevar el peso de la cadera, tratamos de llevar el peso de las rodillas, de la cadera, el de las costillas, el de los hombros, el de los brazos, el del cuello, el de la cabeza, todos esos pesos alineados encima de ese punto específico de los pies. ¿Sí? En ese momento empezamos a ladearnos, a hacer un vaivén, a llevar el peso de un costado a otro, de derecha a izquierda, ¿sí? Y observamos qué sentimos, cómo se desplazan los pesos, cuál es la sensación que me produce todo esto. Y pienso, reflexiono acerca de cuántas veces en la vida, en el día, en el mes, en el año, tengo posibilidades de generar este silencio interno para poder hacer otra escucha, ¿sí? Que esa escucha es a partir de la cual vamos a empezar a enseñar la letra A, que el dibujo y el sonido de la letra A en danzas, como para ponerle un acercamiento. Podemos ir sentándonos ya, y si quieren volver a deshabilitar la cámara. Gracias por acompañar en este momento. Y ahora sí podemos ver un video que ya voy a compartir. Está silenciada. Ay, perdón, hablé. Bueno, después les comentaba cómo inicia el video con los apoyos en el piso y cómo las performers ya entran en ese silencio previo al lenguaje. Acá es la danza y el viento, y como un pequeño ejercicio de... A ver, esperen que pauseo, que llevo el video un poquito más adelante. ¿Te muteaste, Carol? Fíjate. No, cada vez que toco lo del video me muteo. Bueno, acá adelantamos el video. Voy a ponerle play y se me va a mutear solo. Bien, acá este ejercicio del peso luego va a un eje y a un fuera de eje, ¿no? El eje, la organización que intentamos al principio y cómo se desplaza. Se juega con las direcciones. Al principio las bailarinas estaban de frente a nosotros, a los espectadores, y los desplazamientos eran de derecha a izquierda, las laterales, y ahora acá ellas cambian, están de perfil a nosotros y sus desplazamientos son hacia adelante y hacia atrás, por ejemplo, donde van los fuera de eje. Yo sé que esto puede ser chino básico, pero por lo menos vamos ablandando el oído y la vista a estas cuestiones de la danza con las que vamos a tener que convivir de ahora en más con el diseño curricular. Bueno, dejo de compartir, así podemos pasar a la placa del primer encuentro, Susi. Bien,
Entonces, del primero, Susi, ahí está. Entonces, más o menos ya hablé sobre el silencio y los conocimientos y saberes implicados desde la danza. Nosotros a lo que hicimos en la práctica le tendríamos que haber agregado la concentración. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? No escucho nada. ¿Qué pasó? Que no se escucha nada. Parece que se desconectó o soy yo. Se le fue No, la no se señal. escucha. Ahora, ¿me escuchan a mí? Sí, Eli, te escuchamos. No, Sí. se debe haber desconectado Carol, porque yo en un Sí. momento también se Calidad fue. perdido, dice, sí. Bueno, si quieren, sigo yo. No sé, Carol, cuando Quería hacerles una pregunta, porque en lo que voy viendo, me aparece esta duda de cómo se trabaja, o sea, dónde aparecen las perspectivas, la de género, la de interculturalidad, derechos humanos, inclusión o ambiente. Es decir, dónde están... ¿dónde están tejidos? Sí. Y dónde están planteadas. Y la otra cosa es que hasta donde veo es como que está todo gravitando alrededor de la danza. Sí. Es decir, me preocupa un poco el hecho de que qué es lo que estoy enseñando yo, y lo que encuentro son como conocimientos y saberes re inconexos dentro de lo que es la disciplina nuestra. Entonces me preocupa ¿Cuál es tu esto. disciplina? Cintia, ¿no? Y ¿Quién está hablando? el campo de la lengua y la literatura. Bueno, justamente ahí vamos a entrar, y era la parte en la que yo te comento un poco brevemente. Nosotros y esto es lo que por ahí queríamos, que de manera elegante poder decirlo sin decirlo. Nosotros seguimos trabajando con la problemática compleja que presentamos tanto en la clase 1 como en la clase 2. Esta cuestión de las problemáticas y las violencias ejercidas por el patriarcado, ¿sí? Y las desigualdades y violencias postuladas y generadas de la monocultura occidental y patriarcal. Y seguimos trabajando la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. Propusimos estas metáforas del viento, seguramente Carol ahora se cortó, pero va a seguir este tema, ¿sí? Va a surgir este tema en relación a cómo esas problemáticas que venimos trabajando del encuentro 1 y 2, ¿sí? Que fueron presentadas a partir de trabajos que vienen elaborándose desde el año pasado en el proceso de coformación. Entonces nosotros retomamos esas problemáticas y dijimos, si esas problemáticas fueran un consenso dentro de las escuelas, ¿cómo las trabajaría el área? ¿Sí? Entonces, por eso decía Carol, que esta problemática es como bien entrado el cuatrimestre. Cuando nosotros ya presentamos algunas cuestiones que tienen que ver con las reflexiones de los metalenguajes, tanto en lengua y literatura como en danzas, ¿sí? Y ya esas reflexiones tienen que ver con los conocimientos y saberes propios de cada disciplina. Una vez que tenemos esto claro, este pasito claro, lo que nos surge ahora es preguntar, bueno, ¿cómo tramamos estos conocimientos y saberes? Nosotros hicimos el gesto político de presentar danzas primero porque es esta disciplina debuta, por así decirlo, en las escuelas medias públicas a partir de la implementación del diseño curricular. Y entonces me pareció un gesto interesante decir, bueno, ¿cómo los docentes de otras disciplinas nos abrimos al espacio y compartimos el espacio áulico con una disciplina que parece que fuera totalmente el espejo, ¿no? El reverso de un conocimiento que tiene que ver con la lengua y la literatura? Y en realidad estamos tejiendo estas tramas que tienen que ver con como los comentarios que hacía la compañera, tienen que ver con estos comentarios de lo lírico, lo musical, lo visual, cómo se van tramando estos conocimientos, que son, si uno quisiera hilar fino, también forman parte de conocimientos y saberes de otras disciplinas, cómo se traman en este EPA, ¿no? Y nos pareció interesante presentar la disciplina danza. ¿Por qué?
porque si bien es cierto que los CEPAS van a ser de decisión institucional, ¿sí? También es cierto que una de esas posibles puede ser esta, ¿no? Entonces, presentarla y darle el espacio propio al trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Porque nosotros los profes de lengua y literatura, yo también soy profe de lengua y literatura, siempre estamos, bueno, como con un caudal de conocimientos y saberes propios de nuestras disciplinas, y en esto de que dialogamos en soledad, porque se ha presentado así de fragmentario, ha sido en nuestros tránsitos por las escuelas medias, sabemos que si bien hay puntos de contacto con otros lenguajes del área, solemos trabajar en soledad. Entonces, nos habilita esta propuesta de danza a pensar primero, a tener esto, y esto lo postuló bien Carol al principio cuando dice, somos tanto profes y estudiantes a la vez de estas disciplinas nuevas que van a aparecer en este diseño curricular. Y los conocimientos y saberes, además, en nosotros vamos a tener otros espacios de reflexión